Te decía, el Centro de Experimentación del Teatro Colón fue un lugar de formación y de experimentación para una generación de artistas en esa época. O sea, ese Centro de Experimentación del Teatro Colón, creado por Gandini y por Pina de Benedetto, en su momento en realidad por idea de Renan, fue un lugar de refugio para una generación nueva de cantantes, y que nos formó, de cantantes, de directores de escena, de compositores, de escenógrafos, digamos. Fue un lugar muy importante en el sentido que nos formó, pero además nos formó desde otro lugar, digamos. Vos viste que los conservatorios generalmente preparan, no sé qué preparan, para qué preparan a los alumnos, digamos. Hay un problema, ¿no? Digamos, en donde hay una sola manera de ver las cosas, hay un solo repertorio, no se prepara la cabeza de la gente. Digo, vos lo ves sobre todo lo ves a eso con los cantantes, pero también lo ves con los violinistas. O sea, preparan solistas, no preparan músicos de orquesta, por ejemplo. O sea, un pibe que va a estudiar música en un conservatorio, se lo preparan con otra cabeza, como para ser David Oistrakh, no para ser un profesional, un buen cuartoatril de primeros violines de una buena orquesta, y saber qué es lo que significa hacer eso. O lo mismo un cantante, cantar cualquier tipo de repertorio, o ser un cantante de coro, digo, según la especialidad que uno quiere. Entonces, en el caso de los cantantes, todo el mundo está pensando en cantar los grandes roles de las grandes óperas. Bueno, hay todo un abanico de cosas que en el medio se quedan afuera. Y nosotros ahí en el CTC empezamos a entender primero que había otras músicas y que podíamos cantar las músicas de nuestra época y que esa música de nuestra época estaba buena y que además podíamos experimentar con cosas que normalmente no se podía, y que además teníamos un monstruo como Gerardo al lado que nos podía enseñar a cómo cantar Xenakis, a cómo cantar Ligeti, a cómo interpretar una reversión de Kurt Weill o de lo que sea, ¿no? O poder mezclar a Monteverdi con Schoenberg, o empezar a entender el lenguaje del Spregesang, del dodecafonismo de los años 20. Digo, toda una cantidad de cosas que nos estaba vedada, y el Centro de Experimentación, que nació así medio de facto y a los tumbos, ¿no? En el Colón, nunca muy bien querido, siempre puesto así como molesto. Al principio ni sede tenía, se hacían las cosas en la capilla del Centro Cultural San Martín, en un sótano, del Centro Cultural Recoleta, en un sótano del Centro Cultural San Martín, en un teatrito en San Telmo que se llamaba La Carbonera, el Instituto Goethe, como se podía, hasta que se hizo la sala ahí del subsuelo. Pero era así una cosa media paria, ¿no? Pero fue importantísimo porque eso primero nos abrió la cabeza a una serie de cantantes, como te decía, de artistas, ¿no? de este lugar. Y por otro lado me parece que generó un público maravilloso, que en ese momento, un público nuevo, de verdad, público que se agregaba. Así que para mí la entrada al teatro como solista, como cantante solista, fue el CTC. También la puesta en escena. El primer lugar que yo puse en escena así importante, un espectáculo, fue en el CTC. Así que increíblemente, yo que venía de una familia de ópera tradicional, llegué al escenario de la mano de la vanguardia. ¿Y cuál fue la primera obra? Entonces, el primer trabajo en el CTC. Mi primer trabajo para el Colón, además del coro como solista, sí, fue en el CTC, una ópera de Marta Lambertini que se llamaba O Eternidad. Después de eso, ese mismo año, eso fue en 92, ese mismo año fui cover en Falstaff,
con Eugene Cohn. Ah, sí. Y me acuerdo que a Eugene Cohn le gustó mucho lo que yo hacía, y cuando lo expresó yo dejé de ser cover. Me pasó 2 veces eso. Me pasó también, en un momento también no les quedaba más remedio que llamarme a mí, porque era así me llamaban Cuando quemaba las papas. cuando quemaban las papas me decían, no queda más remedio que vengas. Entonces yo iba. Con Don Giovanni, yo había hecho Don Giovanni en el Argentino de La Plata, había sido mi primer rol importante, había hecho Leporello en el año 91 en el Teatro Rocha, con Diego Gallardo haciendo Don Giovanni y yo hacía Leporello. Porque había renunciado Ricardo Jost, entonces había caído yo. Entonces había un Don Giovanni que ponía a Sergio Renán. Entonces el primer periodo de ensayos no tenían Leporello, porque el titular era un bajo norteamericano negro de color que se llama Willard White, un gran cantante. Y el segundo era Gustavo Gibert, que estaba haciendo no sé qué producción, no tenían cómo entretener al director de orquesta, y me llamaron a mí para que hiciera unos ensayos, porque estaba todo el elenco y faltaba Leporello. Y me acuerdo que el director era Wolfgang Scheidt. Y lo ensayamos, y el tipo le encantó lo que yo hacía. Y también rápidamente llegó Willard White, Gustavo se reincorporó al elenco y yo desaparecí. Y a los días, a las semanas, me lo encuentro en el bar, en el metro, y me dice, ¿usted dónde estaba? Porque yo quería que usted cantara. Digo, no, yo no tengo nada que ver. Así que en esa época generalmente me echaban más que me dejaban. Y después de eso, gracias a Gerardo también, y a Luis Gaeta, eso fue en el 94, no, después de eso yo había hecho mi primera puesta en escena, que había sido Mahagoni Songspiel, la pequeña Mahagoni, en la Scala de San Telmo. Y Renán había instituido un abono siglo XX ese año, y y la idea era poner una ópera de John Cage, Európera 5, con El Castillo de Barba Azul de Béla Bartók. Entonces Sergio, que había ido a ver la Mahagoni Songspiel en ese pequeño teatrito de San Telmo, me ofrece el cover como cover de Barba Azul. En el medio del proceso, era importantísimo que yo fuera cover, pero él necesitaba, no iba a cantar, estaba claro que no iba a cantar, que traían un tipo de afuera, pero necesitaba a alguien para montar el espectáculo, un tipo que fuera actor y que entendiera. Renán fue el primer tipo que vio en mí que yo podía dirigir, que yo era algo más. Y lo vio de una manera increíble. Lo vio en un ensayo de escena al piano, yo siendo coreuta, estando en el coro de Così fan tutte. Me acuerdo que había inventado un gag, porque había un figurante ahí que era un personaje que le había llevado, un tipo que no me acuerdo cómo es el apellido, pero se lo conocía como Miseria Espantosa. Era Sí, me acuerdo. Un personaje que trabajaba con Olmedo, Narigón, claro. Y era una especie de ayudante de Don Alfonso. Y me acuerdo que ahí, ni siquiera recuerdo cómo era el gag. Y lo habíamos inventado ahí, improvisado con el tipo, y me acuerdo que ahí Sergio me dice, vos tenés que dirigir. Y yo no pensaba en dirigir, yo quería ser un gran barítono. Sí, claro. No había pensado nunca en eso. Bueno, pero bueno, Sergio, volviendo a esto del Castillo de Barba Azul, Sergio un día me llama y me dice, bueno, mira, yo tenía un proyecto para este Barba Azul, que era un proyecto muy ambicioso, la escenografía le iba a hacer Eugenio Zanetti, famoso escenógrafo y director de arte de Hollywood. Habían pensado, me imagino, por lo que me contaban, y hoy he visto una apuesta muy virtual, pensar en esos años, lo que costaría hacer una escenografía proyectada.
todavía no había proyectores de video, no existía nada. No existía nada de eso, sí. Y salió un fangote de guita, como se dice, y bueno, el presupuesto del teatro no les daba, una reducción presupuestaria, qué sé yo, y Sergio dice, mira, yo planteé una producción de una manera, ahora no la puedo hacer de otra. Así que yo me bajo, era el director del teatro, yo nunca había hecho una puesta en escena en un lugar más grande que en ese teatrito, y me ofrece la dirección del Castillo de Barro Azul, a lo cual yo digo, mira, no, yo no me animo. O sea, yo no puedo hacer una producción de Colón, la única manera es compartiéndola con alguien, y ahí lo llamé a Willy Landín. Y finalmente Willy firma la producción en colaboración conmigo. Y hicimos esa producción, esa fue mi primera producción en el Colón. Y pegado a eso, también gracias a Gerardo Gandini, se estrena La ciudad ausente. Y yo le pido, y Gerardo me pide a mí como cover de dos roles, de Junior y de Russo, del inventor, y de Junior es el periodista que cuenta la historia. Y trabajamos un montón, yo me sabía la obra casi como Gerardo me la conocía, porque ensayé un montón. Y me acuerdo que Luis Gaeta, que era el titular del rol de Russo, meses antes de que vaya la producción me dice, prepárate porque yo ese rol no lo voy a poder hacer porque tengo otro compromiso. Yo le pedí a Luis un favor. Dije, bueno, haceme un favor, yo sé que no está bueno, pero no lo renuncies ahora, porque si lo renuncias ahora, van a llamar a otro y no me van a poner a mí. Y bueno, Luis hizo eso y finalmente yo debuté en el Colón, en el abono siglo XX con la ópera de Gandini. Antes que eso, había hecho otras cosas, pero que no estaban, que no eran en la temporada oficial. Okay. Había hecho Hänsel y Gretel para la Fundación Konex, o sea, había hecho Hänsel y Gretel para chicos, había hecho Elixir de Amor para chicos también, que eso es esa cosa, y una flauta mágica también. No, eso fue después, pero sí había hecho Hänsel y Gretel y Elixir de Amor, pero en otro contexto, los domingos a la mañana, para chicos. Sí. Y ahí empezó mi carrera, después al año siguiente... Esa ciudad ausente fue muy exitosa. Esa ciudad ausente fue un éxito impresionante, tuvo que agregar una función. Se agregaron más funciones, se repuso. Sí, fue. Después se repuso en el 98, bueno, es una obra, es la ópera argentina más importante de los últimos años, creo, digamos. Sí, lejos. Es la ópera argentina más importante, digamos, de los últimos 40 años. Sí. Claramente. Sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo un comentario de Fito Páez y haciendo cola, un montón de gente para conseguir entradas. Sí, y además fue, claro, además esa era una idea, esto que se habla mucho de la generación de público y todo, eso fue una idea, porque digo, siempre se habla mal de los directores de los teatros, pero en este caso fue una idea brillante de Renan, en el sentido de la generación de nuevos públicos, tanto el Centro de Experimentación del Teatro Colón como la inclusión del abono del siglo XX, que trajo aparejado la incorporación de otro público. Digamos, pero que generalmente pasa, y hay una especie de anemia intelectual de querer hablarle siempre a la misma gente, de querer hablarle al abonado, al público melómano. Bueno, ese público cada vez es menos, cada vez es menor, y en definitiva va a ir. Digo, porque le gusta, va a ir, o porque no le gusta, pero va a ir. Parte de su hábito. Exactamente. Justamente que Fito Páez vaya a ver una ópera porque el libreto está basado en una novela de Ricardo Piglia, porque la música es de Gerardo Gandini, porque conoce a Gerardo Gandini porque era pianista Piazzolla, o porque leyó la novela de Piglia, y en el medio de esto hay toda otra cuestión. O sea, el público que generalmente va al cine, al teatro, a ver otro tipo de espectáculo y que no se acerca a la ópera porque la ópera le resulta ajena, va a ir. Digo, no es muy difícil. No, la verdad que no es difícil. No es muy difícil. Entonces, en este caso, la ciudad ausente fue en ese sentido muy icónica. Y en otro sentido también. Unos meses antes de hacer
empezar los ensayos, no sé si vos te acordás, hicimos unas lecturas, una especie de unas lecturas de orquesta y un ensayo en italiano con Gandini, porque el director de escena, por supuesto, no leía música y necesitaba una grabación más o menos de qué iba la obra, porque bueno, no había nada, ¿no? Entonces se hizo una grabación de la obra. Y yo me acuerdo, el elenco era todo el elenco, toda esa generación de cantantes que de alguna u otra manera se había formado en el CTC o que habíamos empezado juntos en el instituto. Éramos una generación, de repente estábamos todos ahí, Graciela O'Donnell, Marta Cullerés, Virginia Correa Dupuy, Pablo Politzer, Víctor Torres, Omar Carrión, Gabriel Renaud, me voy a olvidar Nacho Ventura, y tuvimos Carlos San Pedro, éramos nosotros. Claro. Y de repente estábamos nosotros y en un sentido profundo de nosotros, porque nosotros generalmente no participábamos de ese lugar, del lugar del solista y del lugar de ese lugar de poder hacer un rol protagónico, por ejemplo, aunque se fueron en la ópera argentina. Y generacionalmente era como que estábamos vedados, ¿no? Entonces de repente vernos todos ahí juntos, a mí me dio una sensación de pertenencia y de alegría fabulosa, porque de repente nos podíamos expresar arriba del escenario con una obra de nuestro tiempo y siendo nosotros, estando nosotros. Fue muy emocionante ese trabajo. La Ciudad Ausente a mí por lo pronto me marcó, creo que a todo ese grupo de gente nos marcó, además de como obra, esta sensación, una sensación de, bueno, somos nosotros, este es nuestro momento. Yo era muy chiquito, tenía 20 y pico de años, 30, para ser de verdad, 30 y pico, 30 y apenas.